gritos y palmas echando va el pueblo alegre del Señor Jesús. Desde muy lejos se comienza a ver el Hijo de Dios que montado viene. En cuanto mil voces resuenan por ahí, Hosana que viene en el nombre del Señor. Como un aliento de gran exclamación, proclaman en voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, un día también podremos cantar a Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos al eterno hogar. En cuanto mil voces resuenan por ahí, Hosana que viene en el nombre del Señor. Como un aliento de gran exclamación, proclaman en voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Como en la entrada de Jerusalén, un día también podremos cantar a Jesucristo que vendrá otra vez para llevarnos al eterno hogar. En cuanto mil voces resuenan por ahí, Hosana que viene en el nombre del Señor. Como un aliento de gran exclamación, proclaman en voz triunfal: Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey, Hosana, Hosana al Rey. Bienvenidos, bienvenidos a este culto tan especial, donde entramos triunfantes con Jesús a Jerusalén, entre palmas y ovaciones, y buscamos acompañarlo después a través de su pasión. Voy a leerles primero el relato que nos ofrece Marcos de la entrada de Jesús en Jerusalén. Esto es Marcos 11, versículos 1 al 11. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella, encontrarán atado un burrito en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien les dice: ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita, y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle, atado a un portón, y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y les dejaron desatarlo. Le llevaron pues el burrito a Jesús. Luego pusieron encima sus mantos y él se montó. Muchos tendieron sus mantos sobre el camino, otros usaron ramas que habían cortado en los campos. Tanto los que iban delante como los que iban detrás gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el reino venidero de nuestro padre David. Hosana en las alturas. Jesús entró en Jerusalén y fue al templo. Después de observarlo todo, como ya era tarde, salió para Betania con los 12. Bueno, si esto fuera una celebración presencial, empezaríamos en el salón recordando esta entrada triunfal y luego iríamos caminando y cantando hacia el templo por el pasillo para dedicarnos a la pasión de nuestro Señor. Pero no es una celebración presencial. Y por eso lo que vamos a buscar es que hoy esos mantos que desplegaban la multitud delante de Jesús se conviertan en ropa para personas en situación precaria,
y nuestros ramos y palmas se transformen en alimentos, en comida que compartiremos con estas mismas personas todos los sábados en la Plaza de Mayo. La mayoría de ustedes ya sabrá que estamos trabajando con Red Solidaria para ofrecer una comida a personas en situación de calle los sábados a la tarde. Estamos conformando equipos para preparar los alimentos en el salón y luego llevarlos hasta la plaza para repartirlos. Y nos gustaría contar con toda nuestra comunidad. Me gusta hablar hace mucho de las 3 T de nuestra generosidad: nuestro tiempo, talentos y tesoro. Habrá entre ustedes quien pueda venir a compartir su tiempo. Habrá otros que ofrecerán sus talentos, cocinando o lo que sea. Y habrá quien querrá dar de su tesoro. Vamos a necesitar todo, desde ropa y alimentos, manos para ayudar y dinero para comprar, para poder ser nosotros las manos y sobre todo el corazón de Jesús. Y ahora, después de haber festejado y vitoreado con la multitud, les invito a comenzar este culto donde nos centraremos en la pasión de nuestro Señor. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser alimento que sacia por dentro, que trae la paz. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan. Dime cómo acercarme a quien no tiene aliento, a quien cree que es cuento el reír, el amar. Dime cómo ser pan, dime cómo dejarme comer poco a poco, entregándolo todo y llenándome más. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Dime cómo ser pan, dime cómo ser pan, cómo ser para otros en cada momento alimento y maná. Tú que eres el pan de la vida, tú que eres la luz y la paz, tú que empapas la tierra cuando llueves el cielo, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Tú que haces de mí tu reflejo, tú que abrazas mi debilidad, tú que sacias mi hambre cuando vuelvo de lejos, dime cómo ser pan. Dime cómo ser pan, que cura la injusticia. Dime cómo ser pan, que crea libertad. El Evangelio según San Marcos, capítulo 15, versículos 16 al 39. Los soldados llevaron a Jesús al patio del palacio, llamado Pretorio, y reunieron a toda la tropa.
Le pusieron una capa de color rojo oscuro, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron. Luego comenzaron a gritar: ¡Viva el rey de los judíos! Y le golpeaban la cabeza con una vara, lo escupían y doblando la rodilla le hacían reverencias. Después de burlarse así de él, le quitaron la capa de color rojo oscuro, le pusieron su propia ropa y lo sacaron para crucificarlo. Un hombre de Cirene llamado Simón, padre de Alejandro y de Rufo, llegaba entonces del campo. Al pasar por allí, lo obligaron a cargar con la cruz de Jesús. Llevaron a Jesús a un sitio llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, y le dieron vino mezclado con mirra, pero Jesús no lo aceptó. Entonces lo crucificaron. Y los soldados echaron suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús y ver qué se llevaría cada uno. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de su condena: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, que derribas el templo y en 3 días lo vuelves a levantar, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. De la misma manera se burlaban de él los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Decían: salvó a otros, pero a sí mismo no puede salvarse. Que baje de la cruz ese Mesías, Rey de Israel, para que veamos y creamos. Y hasta los que estaban crucificados con él lo insultaban. Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. A esa misma hora Jesús gritó con fuerza: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron: oigan, está llamando al profeta Elías. Entonces uno de ellos corrió, empapó una esponja en vino agrio, la ató a una caña y se la acercó a Jesús para que bebiera, diciendo: déjenlo, a ver si Elías viene a bajarlo de la cruz. Pero Jesús dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto, dijo: verdaderamente, este hombre era hijo de Dios. Bueno, estamos festejando el Domingo de Ramos, en el cual se recuerda la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Una entrada donde todos lo vitorean y lo reciben como el Rey de Reyes, aquel que viene en el nombre del Señor, en el nombre de Dios. Y como símbolo de este homenaje que le están haciendo, tiran sus capas y sus mantos al pasar de Jesús, que iba arriba de un burrito, que era una tradición entre los maestros de Jerusalén, ir arriba de un burrito. Entonces tiran los mantos delante del paso de Jesús y lo saludan con ramas. Esta lectura es la que hizo Elizabeth al principio de este encuentro. Después escuchamos a Denise, que nos leyó parte de la pasión de Jesús, que el texto es un poco más largo, pero le pedí a Denise que por favor lo hiciera desde el versículo 16 al versículo 39 del capítulo 15 de Marcos, porque ese pasaje, desde ese versículo hasta el otro que dije, enmarca la pasión entre acciones de los soldados. Y entonces vemos soldados que a Jesús durante la pasión le pegan, se burlan de él, lo escupen,
lo insultan, pero a lo largo de la pasión hay una transformación, hay un proceso. Y al final, cuando Jesús entrega su espíritu, cuando Jesús entrega su vida y lo ve un soldado, quien sabe de los mismos que estuvo al principio, ese soldado, un centurión romano, exclama: verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Así que ahí vemos un proceso de reconocimiento, desde el maltrato hasta reconocer que realmente es el Hijo de Dios. Ese soldado, como dije antes, probablemente estuvo en el primer grupo, seguramente, y participó de las barbaridades que le hicieron al principio. Sin embargo, el soldado va viendo qué es lo que pasa y al final reconoce a Jesús como Hijo de Dios. Esto es importante porque es un reconocimiento y es una conversión. Y tiene un paralelo con otras conversiones, con otros procesos de reconocer a Dios. Por ejemplo, de San Pablo, un hombre, pero judío, no romano, que persigue a la iglesia, pero que en un momento se encuentra con Jesús, como el soldado romano al pie de la cruz, y le dice que sí a Jesús. Y de perseguir la iglesia, al contrario, expande la iglesia en el nombre de Jesucristo. Es muy importante entonces este reconocimiento, porque es el ver a Dios en el ser humano. El gran mensaje de la pasión, el gran mensaje de la Semana Santa, es que Dios, para salvar a la humanidad, se ha hecho un ser humano. Y eso cambia todo lo que podemos imaginar, porque uno siempre se imagina que el poderoso, la divinidad, Dios, puede salvarnos con su poder de cualquier forma que Él pueda querer. Debe tener en su creatividad millones de formas, pero Él elige una que tiene que ver con hacerse uno como aquel que va a salvar. Es decir, ponerse en los zapatos del otro, ponerse en los zapatos del vulnerable, del que está sufriendo. Y este reconocimiento es algo que hace este soldado romano, es algo que se nos exhorta a los cristianos en la Biblia. A los cristianos en la Biblia se nos dice: miren en el prójimo a Jesús. Van a encontrar a Jesús en el prójimo. Esto lo dice Mateo 25:40. Cuando Jesús dice, cuando le den un vaso de agua a un sediento, cuando visiten el que está en la cárcel, cuando vayan a visitar a un enfermo, van a estar visitándome a mí. Entonces es la imagen de un Dios que se encarna para sufrir lo que sufrimos cada uno de nosotros, para sentir en carne y hueso las alegrías, los problemas, los sufrimientos. Es un Dios que salva desde el lugar del que tiene que ser salvado. No es un Dios que salva de lejos. Y entonces lo grande es que así como el centurión ve a Dios en Jesús, nosotros debemos ver a Jesús en el prójimo. Repito, así como ese soldado romano ve a Dios en Jesús, lo descubre, es impactado, es transformado, nosotros debemos ver a Jesús en el prójimo. Acá hay como una especie de carácter transitivo que tenemos que tener siempre en cuenta, porque cuando vemos a nuestro hermano, a nuestro prójimo, a nuestro compañero, a quien sea, estamos viendo ahí a Jesús. Y entonces ahí nos cambia todo, porque también vemos un Dios encarnado que se ha acercado, un Dios que quiere ser humano. Y entonces en esta unidad perfecta que ha creado Dios en su gran amor, está la salvación y la acción nuestra. Cuando Elizabeth hablaba al principio
de que el amor hacia el prójimo era nuestra ofrenda de mantos y de palmas, ¿sí? Así como allá cuando entraba Jesús en Jerusalén le tiraban esas prendas de honor, nuestra prenda de honor es servir al prójimo mirando a Jesús en el prójimo, viendo que el Jesús sufriente, el Jesús sonriente, el Jesús resucitado está en esa persona carenciada, esa persona que le falta un vaso de agua, esa persona que tiene que ser visitada en el hospital o en la cárcel, esa persona que necesita un abrigo. Y Elizabeth nos recordaba entonces que nuestra catedral está por entrar a esta campaña que está haciendo Red Solidaria. Vamos a estar ayudando con Red Solidaria, que justo ahora empieza una campaña especial porque se llama Frío Cero, porque viene justamente del frío. Y entonces esos mantos que le tiramos a Jesús para reconocerle, para decirle, vos sos el Rey de Reyes, es esa ropa que necesita el prójimo, donde está Jesús. Y esas palmas con las cuales saludamos a Jesús es la comida que le vamos a llevar al hambriento, que le vamos a llevar al necesitado. Y en ese necesitado vamos a ver a Jesús. Y el necesitado va a ver a nosotros en Jesús. Entonces, así como fue impactado ese centurión al pie de la cruz, nosotros somos impactados y Jesús va a impactar a través de nosotros. Entonces, esto que hace Dios de ponerse a sí mismo en carne y hueso, para no decir que salva desde lejos, sino que salva poniéndose en tus zapatos, es lo que tenemos que hacer nosotros. Porque, ¿qué pasa? Uno puede hacer las cosas desde el poder o uno puede hacer las cosas desde el compromiso que me da el ser vulnerable. Yo desde el poder podría decir, bueno, pero que se ocupen de los carenciados, herramientas que tiene el gobierno para ayudar a carenciados, o que se ocupen de los carenciados alguna ONG en especial, Red Solidaria, por ejemplo, y ahí me podría quedar. Yo ahí estoy obrando nada más que desde el poder, ¿sí? Pero distinto es cuando me remango y digo, no, yo voy a participar. Yo me voy a poner en los zapatos del carenciado, me voy a acercar a él y le voy a llevar la sonrisa de Jesús, que es la mía. Y voy a ver al Jesús sufriente, que es la cara del carenciado. Y así vemos cómo Jesús está en toda la humanidad. ¿Qué es lo que Dios quiere? Dios se hace un ser humano para estar presente en todos. Y por eso hablamos del cuerpo de Cristo, que somos todos unidos. Entonces, hermanos, yo en este mensaje de Ramos quiero motivarlos a que ustedes tomen cartas en el asunto y vengan, por ejemplo, a esta campaña en la que vamos a estar colaborando a partir de unos pocos días. Vamos a organizar que cada sábado haya un equipo para preparar esa ropa y esa comida que vamos a llevar a los carenciados que van a estar juntándose ahí en la Plaza de Mayo con Red Solidaria. Y vamos a estar haciendo lo mismo que Dios hace. Y entonces, ¿cuántas veces viene alguien sufriendo, ¿no? Porque perdió un familiar o porque hay alguien muy enfermo en su familia hace años o porque la está pasando mal? Y cuando uno tiene que dar una palabra a ese que sufre, no le da simplemente una palabra de la Biblia, de un Dios todopoderoso. Porque justamente, como dije, Dios usa el poder, pero usa el hacerse vulnerable. Si usara nada más que el poder, no pasaría por la humanidad, no pasaría por hacerse carne y hueso, sino que, sin molestarse con su poder, con sus ángeles, con lo que fuere, haría la obra. Lo mismo haríamos nosotros si dijéramos, bueno, que la haga aquel que
por eso yo pago mis impuestos, o ya hay gente que se está ocupando, yo estoy bien. Hay algo que se está ocupando de esas personas. No, Dios eligió acercarse y vivir entre nosotros. Ese es el ejemplo que tenemos. Entonces no solamente es ayudar desde lejos, sino ir al lugar y poner cuerpo, poner dinero, poner tiempo, poner compromiso desde mi ser vulnerable. Así que este es el mensaje de la Semana Santa. Un Dios que es reconocido en el ser humano. Un Dios que se reconoce en el prójimo, en cada uno. Un Dios que está en mí y que por eso nos tenemos que ayudar. La dignidad del ser humano, no solo porque es ser humano, sino porque Dios se hizo uno como nosotros y vino a vivir entre nosotros y así nos ayuda. Así tenemos que ayudar nosotros. Les esperamos. Que tengan una buena Semana Santa. Las invito ahora a orar por todo el pueblo de Dios. Por nuestro obispo Brian y los ministros de nuestra iglesia y todo el pueblo santo de Dios, para que seamos fieles a la proclamación del Evangelio hasta los confines de la tierra. Por la paz del mundo, para que entre las naciones y los pueblos crezca un espíritu de respeto y comprensión, y por nuestra nación, para que cesen las divisiones y todos seamos uno, como tú y el Padre lo son. Por los que tienen cargos de responsabilidad pública, para que sirvan a la justicia y promuevan la dignidad y la libertad a toda persona. Por tu bendición sobre todo trabajo humano y por el uso debido de las riquezas de la creación, para que el mundo sea librado de la pobreza, el hambre y el desastre. Por los pobres, los perseguidos, los enfermos, todos cuantos sufren. Por los refugiados, los prisioneros y por todos los que están en peligro, para que haya alivio, protección y justicia. Por todos los que se han encomendado a nuestras oraciones, por nuestras familias, amigos y vecinos, para que libres de ansiedad vivan en gozo, paz y salud. Por cuantos han muerto en la comunión de tu iglesia y por aquellos cuya fe solo tú conoces, para que con todos tus santos tengan descanso en ese lugar donde solo hay vida eterna. Gozándonos en la comunión de todos los santos, encomendémonos los unos a los otros, a Jesucristo nuestro Dios, el que era, el que es y el que vendrá. Amén. Y estamos llegando al final de nuestra reunión. Los invito a transitar esta semana que viene, esta Semana Santa, de la mano de nuestro Señor. Es una semana plena de actividades, en la que tenemos nuestros habituales devocionales el lunes y el miércoles, con una meditación especial para el jueves y el viernes. Pero lo más importante es que el domingo 4 de abril, nos estaremos encontrando de manera presencial en nuestra querida catedral a las 10:30 para celebrar juntos la victoria de Jesús sobre la muerte. Los esperamos a todos. Oh Jesús,